Ok, en el capítulo pasado hemos podido ver cómo la noticia de Cristo más sabrosa, más cercana, es la que nos da el Evangelio. Precisamente porque los Evangelios no están hechos de renglones. Los Evangelios nos transmiten la misma vida de Cristo. En los Evangelios encontramos su persona, su sangre, su cuerpo. Y si la clase de Dios es relevante, es precisamente porque nos transmite la fe en el Cristo que conocieron los apóstoles y que quisieron transmitir. Y nos transmite la reflexión de la Iglesia sobre ese tesoro que ha recibido con la asistencia del Espíritu Santo. A los teólogos les gustaría decir que es el Cristo que ellos han descubierto, pero eso no valdría nada. Si esa reflexión teológica es relevante, es porque es la reflexión de la Iglesia que está asistida por el Espíritu Santo, que es quien nos conduce a la verdad completa sobre Cristo. Este conocimiento sobre Cristo no pretende sustituir el conocimiento que cada cristiano adquiere en el trato personal con Él a través de la oración. Este conocimiento es imprescindible para saber con quién nos encontramos precisamente en la oración. Doctrina y vida se dan la mano y nos permiten conocer a Cristo con la cabeza y el corazón. La fe ilumina la inteligencia para conocer el amor de Dios. En consecuencia, la voluntad se fortalece y el corazón se enciende. Pero para avanzar adecuadamente en ese proceso, han de participar en igual medida la reflexión y la vivencia, la teología y la oración. De una parte, un doctorado de teología no serviría nada sin la oración y los sacramentos. Y sino que le pregunten a Francisca Javiera del Valle, que escribió un tratado precioso del Espíritu Santo, precisamente tratándolo, conociéndolo en la oración, conociéndolo dejándose llevar por él. Y con mucha más profundidad que muchos teólogos. Es la misma razón por la que los testigos de Jehová saben tanto de Cristo como de la familia Bravo. Un álbum de recuerdos, la Biblia en parte es un álbum de recuerdos, no te da acceso a la vida de esa familia. El teólogo que no se inserta en la vida familiar está perdiendo el tiempo. Vittorio Messori, periodista y escritor italiano, dice que Jesús, a quien le preguntaba quién era, no le daba un tratado de teología, sino que le ofrecía una experiencia concreta, tangible, visual. Venid y veréis. Pero de otra parte, no todo es experiencia subjetiva de Dios. La experiencia personal necesita estar sustentada, enriquecida por la realidad objetiva. Cuando amas a una persona, precisamente te interesa conocerla. Sin formación religiosa, se puede vivir de modo ilusorio. La ayuda que Dios nos da abundantemente para conocerle está precisamente en la reflexión que la Iglesia ha tenido sobre el Evangelio, sobre la persona de Cristo, que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, no cabe esperar que Dios nos dé unas luces extraordinarias cuando no hemos profundizado nosotros en la razón teológica. Y además, esas luces extraordinarias por necesidad serían más pobres que toda esa reflexión teológica que precisamente está impulsada por el Espíritu Santo, o sea, por Dios. Es una pena el influjo que ha tenido el New Age en estratos de gente más acomodada en México. Y es una pena porque sus experiencias están vacías de contenido. Pero así somos. Nos gusta todo lo que nos ubique en un estrato porque somos superficiales. Es una pena porque toda esa gente, con la riqueza de contenidos que tenemos en el catecismo, podría tener experiencias muy profundas de Dios. La oración cristiana, dice un documento importante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Una buena mujer me preguntaba una buena razón para bautizar a su hija. ¿Te parece poco, le decía yo, que esa criatura sea hija de Dios? ¿Pero qué no lo es? Me respondía ella. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es hija de Dios, pues como las plantas y los animales.
pero no como un cristiano es hijo de Dios. Es decir, el bautismo ha impreso en nosotros la misma imagen de Cristo. Y al ser otros Cristos, Dios Padre nos ve como a su propio Hijo, no como ve a los pajaritos. Como ves, la fe que tenemos, el conocimiento objetivo que tenemos de la teología, de alguna manera luego impacta en la vida y en nuestra relación personal con Dios. A otro nivel, es la escasa fe de los protestantes les lleva a descubrir, si quieres, cosas maravillosas, porque hay algo de fe, como que Dios está en todas partes, pero al final esa relación con Dios tiene un límite. Es decir, desconocen otro tipo de presencia mucho más cercana, que es aquella donde Cristo está vivo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en la Eucaristía. ¿Por qué no tratan a Dios de una manera más cercana? ¿Es que Dios no se los concede o es que Dios no quiere? Claro que lo quiere, pero la ignorancia teológica, la ignorancia doctrinal se los impide. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, y por eso es interesante abordar el tema desde el punto de vista de la teología. La doctrina es importante. Si no estamos familiarizados con la hondura de la encarnación, la vida cristiana se resiente, se vuelve espiritualista. Por ese motivo nos detendremos ahora en el misterio de Cristo, que luego nos facilitará mucho más el trato personal con Él. Ok, lo primero es afirmar la divinidad de Cristo. Hace 20 siglos el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne. Desde entonces, afirma el Papa Benedicto XVI, la palabra, el Verbo, como la Sagrada Escritura se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad, desde entonces la palabra no solo se puede oír, no solo tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver. Jesús de Nazaret. Con los ojos de la fe, la encarnación es el hecho más importante que haya ocurrido y que pueda ocurrir en la historia. El cristianismo es la única religión, y esto es importante tenerlo presente, cuyo fundador afirma ser Dios. Eso nos distingue de una manera absoluta. Precisamente como es su fundador, se arroga esa prerrogativa, ser Dios, puede pedir una adhesión absoluta a su persona. Esto es muy serio. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni ningún otro fundador religioso jamás se ha atribuido esa divinidad. Ellos simplemente lanzan un movimiento espiritual. Comenzado ese camino espiritual, su persona, su presencia, no hace falta. En el caso de Jesús, lo central no es el movimiento espiritual, sino la unión con Él y la transformación del creyente en la misma persona del Redentor. Hay una distinción que es absoluta. No seguimos una doctrina, no vivimos un estilo de vida. El centro de nuestra fe es una persona. Y no la seguimos por ser portadora de algo más, sino por ella misma, por ser quien es. Cristo no es alguien que nos indica un camino que hay que seguir. Él es el camino. Y no nos presenta un modo de vivir, como otras religiones, sino que nos comunica su propia vida para que vivamos en Él. Resumido, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, Hijo de Dios, se encarna, se hace hombre, toma un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. Y eso está en el centro de nuestra fe y tiene que estar en el centro de nuestro trato con Él. Él es uno, aunque con dos naturalezas, la divina y la humana. Esa unión de naturalezas se da en su única persona, que es divina. A nosotros, actualmente, desde la fe, se nos hace muy violento que Cristo, la persona divina, se haya sometido a una humillación tan grande. Es la humillación de Dios.
Papa Benedicto XVI explica de una manera preciosa cómo esa humillación es precisamente el camino por el cual Dios quiere reparar el daño del antiguo pecado, que era precisamente de soberbia. Todo el ser de Cristo es ser para los demás, es ser para Dios Padre. Cristo quiere participar de nuestra naturaleza para restaurar el diseño original, por el que nosotros podíamos participar de la naturaleza divina. Ha restaurado esa posibilidad. En Jesús, Dios salva al hombre y lo salva precisamente porque es verdadero hombre y es verdadero Dios. Al principio, la más elemental prudencia llevó a Jesús en el desarrollo histórico, en la manera como él se fue presentando, a decir, a afirmar su divinidad de una forma más velada, más sutil, para contener lo que sería, desde luego, una reacción rápida y airada de los judíos. A nuestro Señor le interesaba que ese mensaje fuera entrando poco a poco en sus almas. Y no hay que olvidar que finalmente lo mataron precisamente por hacerse igual a Dios. De tal manera que eso está en el centro de la fe que nuestro Señor nos pide tener en Él. Ese mensaje es nítido. Y al final de su vida lo dice de una manera clara. Si al principio fue velada, al final de su vida la declaración de nuestro Señor Jesucristo sobre su propia divinidad es clara, contundente. Yo y el Padre somos uno. La respuesta de sus interlocutores no nos deja, con el paso de la historia, lugar a equívocos. Quieren apedrearle por lo que ha dicho, por blasfemia, que siendo un hombre se hiciera a sí mismo Dios. Como ves, es claro, o sea, nuestro Señor Jesucristo al final no deja lugar a dudas. Hay una afirmación explícita de su divinidad. Y también lo hace en la última cena, con estos términos. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. En Cristo vemos a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dentro de la mentalidad hebrea, eso nos ayuda como a entender la fe en la divinidad de Jesucristo, meternos en la mentalidad hebrea y descubrir el impacto que sus palabras pueden haber tenido. C.S. Lewis lo resume de esta manera. Dios escoge un pueblo particular, entre otros pueblos que eran politeístas, de tal manera que durante siglos les va metiendo en la cabeza que solo hay un Dios y que a ese Dios le interesa que ellos tengan un comportamiento decente. Ese pueblo es el pueblo judío. Y el Antiguo Testamento nos relata ese proceso en el que Dios les va metiendo con fuerza esa idea en la cabeza. Pero entonces viene la ruptura. De repente aparece un hombre que va por ahí diciendo que Él es Dios. Sostiene que perdona los pecados. Dice que Él siempre ha existido, que vendrá a juzgar al mundo al final de los tiempos. Claro, en la mentalidad judía eso choca. Si estuviéramos en un ambiente panteísta, ¿cuál problema? Si estuviéramos entre los hindúes, bueno, cualquiera puede pensar que es una parte de Dios o que es uno con Dios. No hay nada extraño. Pero este hombre es judío. No hay manera en la mentalidad judía en la que ese hombre pueda hacerse similar a Dios. En el lenguaje judío, ser Dios significaba ser trascendente, aparte del mundo que Él ha creado y que es infinitamente diferente a todo lo demás. Y dice C.S. Lewis, y cuando hayáis caído en la cuenta de ello, veréis que lo que ese hombre decía era sencillamente lo más impresionante que jamás haya sido pronunciado por ningún ser humano. Es decir, el que dice ser Dios, es un hombre. Ahí está el misterio de la encarnación.
la divinidad de Cristo constituye el fundamento de la verdadera religión. Es decir, ¿por qué el cristianismo es la verdadera religión? Precisamente porque tiene como fundador a Dios. Si Cristo es Dios, la religión por él fundada es necesariamente verdadera, la verdadera. Y no son como elucubraciones, no parten de experiencias subjetivas, a diferencia de otras religiones. La fe cristiana no parte de un evento primigenio, de la experiencia religiosa de unos místicos, sino que es accesible a todos precisamente porque es Dios el que la ha hecho comprensible haciéndose hombre, encarnándose. Se hace visible y se hace palpable, de tal manera que no hacen falta experiencias místicas. El cristiano se fía de quien asegura ser Dios. Y si creemos eso, aceptamos igualmente todo lo que Jesús, toda su doctrina, todo lo que Jesús dijo, todo lo que enseñó sobre la Eucaristía o lo referente a la vida eterna, es decir, todas las verdades que nos diga, lo que nos diga, porque es Dios. Y de tal manera que las cosas que asentimos en nuestra fe no las asentimos porque las comprendamos, sino por la autoridad de Dios mismo, que nos la ha revelado a través de Cristo. Como dice San José María, al considerar estas verdades de fe, advertimos la ilimitación de nuestra inteligencia y las grandezas de la revelación. Pero aunque no podamos abarcar esas verdades, aunque nuestra razón se pasme ante ellas, humilde y firmemente, las creemos. Sabemos, apoyados en el testimonio de Cristo, que son así. Si toda fe depende de la divinidad de Cristo, veamos ahora por qué es razonable creerlo. Él mismo, cuando lo afirma, remite a sus obras. Es decir, ¿cómo sabemos que Cristo es Dios? Por los milagros que de alguna manera confirman sus palabras. Y quienes relatan esos milagros son testigos fidedignos, personas perfectamente cuerdas que prefirieron morir antes que negar lo que habían visto y oído. Cuando las autoridades judías prohibieron a Pedro y a Juan que enseñasen en el nombre de Jesús, estos les contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Como ves, no nos transmiten teorías, sino que nos transmiten algo muy sencillo, su experiencia personal con Cristo, su conocimiento, lo que ellos vieron y oyeron. Vieron a alguien que decía ser Dios y que hace todo tipo de acciones que corroboran su divinidad. De tal manera que solo nos quedan tres opciones ante la persona de Cristo y lo que Cristo nos dice: pensar que está loco, pensar que nos engaña, o la última posibilidad es que dice la verdad. Los testimonios históricos de alguna manera eliminan las dos primeras posibilidades. Nos dan una tranquilidad en la fe que tenemos en la divinidad de Cristo. Ningún contemporáneo de Jesús dudó de que fuera realmente hombre. Eso saltaba a la vista. Y testimonios históricos hay hasta de personas anticristianas, de historiadores que están contra él y que nos dan noticia de él. Pero Cristo, además de afirmar su humanidad, con su vida misma, afirma lo que los sentidos no pueden percibir y que la fe nos transmite. Es decir, que a la vez que es hombre es Dios. Para eso hace falta la fe. Y la fe es un regalo de Dios que requiere evangelización. Lo conocemos a través de la evangelización y de la buena voluntad, de querer aceptar ese mensaje. Creer en Cristo, por tanto, es lo más razonable. Resulta más fácil que la libre voluntad del oyente se adhiera a la verdad anunciada, pero, aunque la predicación sea extraordinaria, no hay un paso automático a la fe. Ni siquiera la presencia de los milagros, como vemos en el Evangelio, no fue motivo para que directamente la gente creyera. Es decir, hace falta una predisposición personal para aceptar la divinidad de Cristo. Hubo también personas que negaron, a pesar de haber visto los milagros y el testimonio de Cristo, la belleza de sus palabras, que lo negaron. Aunque se viese, dice Juan Pablo II, y se tocase su cuerpo, solo la fe podría franquear
el misterio de aquel rostro. Bien, entonces entramos un poco a la parte histórica. El primero en negar la divinidad de Cristo fue Arrio. Llegó a arrastrar a casi prácticamente toda la cristiandad. Hoy en día esa herejía pervive en Etiopía, la herejía arriana. Quizá un atenuante es que su error se produjo antes de todo el desarrollo doctrinal sobre Cristo en la Iglesia. Estamos en el siglo II. Resumiendo mucho esa herejía, si Dios, decía Arrio, se define como inoriginado, el que no tiene origen, y hubo un tiempo en el que Cristo no existía, entonces no es Dios, es una criatura. Todo lo perfecto que se quiera, esa criatura es todo lo perfecto que se quiera, y a través del cual Dios hizo todas las cosas, pero no de la misma naturaleza del Padre. Esa doctrina de Arrio fue abordada en el Concilio de Nicea. Cuando Eusebio de Nicomedia, que participaba en el concilio, participa con una intervención en una de las sesiones, afirma que Cristo no era más que una criatura. La inmensa mayoría de los presentes inmediatamente le hacen ver su error, que esa no es la fe de los apóstoles, la fe que se ha recibido de los apóstoles. Para evitar la confusión redactan un credo que expresaba la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Es el credo que recitamos con mucho orgullo cada domingo, en el que confesamos la divinidad de Cristo. Parece lógico que esa doctrina perviva entre los protestantes, la doctrina según la cual Cristo es un hombre perfecto, pero no Dios, ya que eso casa muy bien con la negación de toda mediación. Lo mismo pervive esa creencia en la Ilustración y en el racionalismo, que comparten raíces con el protestantismo. La tendencia a negar la divinidad de Cristo estará muy presente también a lo largo de la historia, y no solo por lo comprometedor que resulta como aceptar, afirmar que Cristo es Dios. También de alguna manera está la necesidad para muchos de afirmar la absoluta trascendencia de Dios, que precisamente se pierde con el misterio de la encarnación. Y así están los deístas, el Dios de los masones, el Dios del Islam. ¿Cómo sería posible el contacto entre un Dios tan elevado y el hombre que es tan miserable y tan pequeño? Estamos en el caso de un Dios que es prisionero de su grandeza, ante un mundo que es ajeno a Dios y ante un hombre que es esclavo y que no tiene posibilidad de acceder a la verdad. Uno de los caminos, en concreto para negar la divinidad de Jesús, y que ha tenido gran influencia en nuestra época, es la de negar la historicidad del Evangelio. Ese camino se inició en el siglo XIX. No es que sus autores aportaran pruebas, no las tenían, porque su punto de partida no son pruebas sobre la falta de divinidad en Cristo. Digamos, su punto de partida es que no tienen fe, no creen en Cristo. Por lo tanto, no aportan pruebas. Pero consiguen algo que para ellos es muy importante, que es sembrar la duda. Y quitarnos como esa duda costó pues más de un siglo de muchísimo trabajo científico, de expertos en exégesis y de arqueología para desmentir esas infundadas sospechas. Hoy sabemos que se conservan unos 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, algunos de los cuales datan de los siglos II y III. Las diferencias en esos textos son mínimas y atañen solo como a detalles secundarios, no a la esencia de la fe en Cristo como Dios. Su fiabilidad histórica es mayor, mucho mayor, que la de los clásicos griegos y latinos, cuyas copias más antiguas son escasas y están separadas de los originales por más de 1000 años. En el caso de Platón, por ejemplo, esa separación es de 13 siglos. Lo mismo sucede con los clásicos latinos. Ya Ronald Knox señalaba que tenemos manuscritos enteros del Nuevo Testamento que remontan al siglo IV, mientras que los antiguos manuscritos de Tácito, por ejemplo, contemporáneo, datan del siglo IX. Como ves, las diferencias son muy grandes. Y aquí es donde nuestra fe cristiana se torna profundamente interesante, preciosa.
una vez afirmado que Dios se encarnó, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, la fe cristiana, el amor a Jesucristo, nos impulsa a querer conocerle. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre? Es un misterio, y precisamente como es un misterio, es algo que se puede ahondar cada vez con mayor profundidad. En Él, en Jesucristo, lo divino late tras lo humano. Dios no se disfraza de hombre, no es una apariencia de hombre, no es algo que no sé, como cuando vemos que pues un personaje importante, un político, va a una mina, se pone un casco de minero, se está disfrazando de minero. Él no es un minero. Jesucristo no es así. Jesucristo no se pone un traje. Jesucristo es verdaderamente, asume plenamente todo lo humano. Pensó con mente humana, trabajó con manos de hombre, es plenamente hombre. No se disfraza, se hace realmente un hombre. Y lo seguirá siendo en el cielo por toda la eternidad, puesto que Cristo llevó consigo su corporeidad transfigurada hasta la vida eterna. Esto tiene unas implicaciones que son realmente impactantes. Aquí creo que vale la pena detenernos, porque esto marca de una manera muy importante nuestra relación con Dios. Al hacerse hombre, Dios irrumpe en nuestra historia. Toca el tiempo de una manera que es profunda. El tiempo humano se colma de eternidad. Por otro lado, desde la ascensión de Jesucristo a los cielos, la condición humana ha quedado perpetuamente vinculada a la divinidad. Quizá no nos terminamos de dar cuenta de todas las repercusiones que esto tiene. Es decir, ya que su humanidad santísima, perfecta, transfigurada, pero no deshumanizada, ha entrado hasta lo más íntimo de la sempiterna deidad, eso es muy fuerte. Lo temporal ha entrado en lo eterno. Eso cambia lo eterno y es muy raro pensar que lo eterno pueda cambiar. Es casi un contrasentido desde el punto de vista filosófico. Pero sobre todo transforma profundamente todo lo humano. Dios no compartió nuestra historia hace 20 siglos. El hecho de que en Cristo Dios se haya hecho accesible para los cristianos de todos los tiempos supone un avance definitivo en las relaciones que tenemos con Dios. Total. Si te das cuenta, es como impactante. Lo temporal en Cristo ha tocado lo eterno. Cristo es eterno. Es presente para los hombres de todos los tiempos, a lo largo de los siglos. Y aunque no lo veamos, podemos tratarle como contemporáneos suyos, porque vive actualmente y nos escucha, y ha querido que tengamos una relación con Él, y ha querido transmitirnos su misma vida. Eso afecta de una manera muy importante nuestra vida interior. Podemos tratar a Dios con la misma familiaridad con la que le trataron en la tierra los primeros cristianos, como tratamos nosotros a un hermano o a un amigo querido. Y entonces aquí es interesante que nos detengamos en el dato revelado sobre el misterio de la encarnación. Y esos datos son claros. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. En Él se da una unidad de persona. Es decir, hay un solo yo, hay un solo sujeto, hay un solo individuo. Y una dualidad de naturalezas. Es una persona, la persona divina, como no puede ser de otra manera, que sustenta la existencia de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. A esa conclusión llegó el magisterio de la Iglesia, abriéndose paso entre muchas herejías, intentando clarificar el misterio de Cristo que depositó en la conciencia de los apóstoles y que ha sido conservada esa conciencia en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo y clarificada poco a poco a través de los concilios y las declaraciones magisteriales. Los distintos concilios ecuménicos formulan con creciente precisión la base de ese misterio.
Dios, digamos, Jesucristo no es menos Dios por el hecho de haberse hecho hombre, ni es menos hombre por el hecho de ser Dios. Es decir, permanecen las dos realidades. Ahora, como desde toda la eternidad Cristo sigue siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la misma naturaleza divina que el Padre, consustancial al Padre, Dios de Dios, al margen del tiempo y del espacio. Además, desde hace 20 siglos, la persona del Verbo ha asumido una naturaleza humana íntegra, haciéndose igual a nosotros en todo menos en el pecado. Nuestro Señor Jesucristo es, pues, perfecto Dios y perfecto hombre. Ninguna de las dos, digamos, al unirse las dos naturalezas en la persona divina del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ninguna de las dos naturalezas sufre menoscabo. El Concilio de Calcedonia, celebrado en el siglo V, se define por las dos naturalezas de Cristo, unidas sin confusión, no se confunden, sin cambio, al unirse ninguna de las dos sufre un cambio, sin división, no están divididas, porque están unidas, y sin separación, o sea, están unidas. Dicho de otro modo, su humanidad y su divinidad ni se mezclan, ni están divididas. De esa unión se deriva que unión que se llama unión hipostática, se deriva que Jesucristo no es ni menos Dios por el hecho de ser hombre, ni menos hombre por el hecho de ser Dios. Los términos sin confusión y sin mezcla tienen consecuencias prácticas, ya que su naturaleza humana de ningún modo es anegada por la divina, sin olvidar que es Dios, podemos tratarle como si solo fuera un hombre, porque es verdadero hombre. Y eso a ti y a mí nos afecta profundamente, porque Dios es trascendente. Como han afirmado todos los teólogos de Dios, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. En cambio, para nosotros es muy sencillo tratar con una persona que es plenamente humana. Y esa es la persona de Cristo. Y curiosamente, y es parte del misterio, al tratar a Cristo como hombre, sabiendo que es Dios, pero como hombre, estamos tratando precisamente a Dios. Aquí, digamos que es importante decir que no es como un revuelto humano divino, como si las dos realidades estuvieran medio mezcladas. No están mezcladas. El Verbo asume la naturaleza humana sin absorberla, permanece íntegra. Es como si mezcláramos en un recipiente un poco de aceite con mucha agua, por mucho que agitemos aquello, no se mezclan. Pueden estar unidos en el recipiente, pero no se mezclan. Y me parece que eso es lo que afecta muchas veces la vida cristiana, la falta de empatía con Cristo, el pensar a Cristo solamente como si fuera Dios. Claro, la fe nos lleva a afirmar eso, pero a veces quizá nos falta como el reconocer que es plenamente hombre y tratarlo así, como vemos a un hombre verdadero. Muchos cristianos imaginan a Cristo como si fuera una especie de híbrido humano-divino. Y entonces no le dan toda la importancia que tiene a los rasgos de su humanidad santísima, que además podemos imitar, que además podemos admirar y querer, enamorarnos de su humanidad santísima. También le conviene destacar que la doctrina de la Iglesia, llevando al extremo la dualidad de naturalezas, afirma que en Cristo hay dos voluntades, hay dos inteligencias, y por lo tanto hay dos tipos de operación, una humana y la otra divina. Las dos voluntades generan dos modos de amar, uno divino y otro humano. En cuanto hombre, alberga un amor perfecto, pero que no deja de ser genuinamente humano. Amor perfecto, que es humano. Eso no existía hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El amor de la humanidad santísima de Cristo
es el más fiel reflejo del amor divino. No lo agota, pero lo refleja perfectamente. Sigue siendo un amor humano que conlleva sentimientos como los nuestros. Por lo tanto, podemos empatizar con él. Hablaremos ahora sobre los silencios del Evangelio. San José María dice que toda la vida del Señor le enamora. Y continúa: tengo además una debilidad particular por sus 30 años de existencia oculta en Belén, en Egipto y en Nazaret. Ese tiempo largo, del que apenas se habla en el Evangelio, aparece desprovisto de significado propio a los ojos de quien lo considera con superficialidad. Hay un respeto profundo por el Evangelio. Hay un deseo de encontrar en el Evangelio la figura del Cristo vivo. Y por lo tanto, no hay superficialidad. Esperemos que no sea nuestro caso, que al abrir el Evangelio, cada vez que abramos el Evangelio, tengamos un encuentro con Cristo vivo. Y entonces viene la parte importante en la cita de San José María. Sin embargo, siempre he sostenido que ese silencio sobre la biografía del Maestro es bien elocuente y encierra lecciones de maravilla para los cristianos. Es decir, tú y yo podemos descubrir en esos silencios del Evangelio aspectos muy importantes del carácter de Jesús, rasgos muy importantes sobre su persona, sobre su humanidad santísima. Continúa San José María. Fueron años intensos de trabajo y de oración, en los que Jesucristo llevó una vida corriente, como la nuestra, si queremos, divina y humana a la vez. En aquel silencio en aquel sencillo e ignorado taller de artesano, como después ante la muchedumbre, todo lo cumplió a la perfección. Aquí nos encontramos en esta cita con la manera en la que San José María contemplaba esos silencios, elocuentes. Por ejemplo, de Juan el Bautista se resalta un rasgo, precisamente porque no es normal. Se nos dice que vestía con pelos de camello. Es decir, hay un detalle estridente en el que el Evangelio se detiene. En Cristo, en cambio, no hay detalles externos llamativos. Suponemos, por tanto, con fundamento, que llevó la barba usual y los cabellos cuidados y cortos a la altura de la nuca o probablemente a los hombros. De los relatos entrevemos pulcritud, higiene. Por ejemplo, cuando dice: cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tus pies. Eran para nuestro Señor costumbres adquiridas. Y cuando entra a casa de Simón, le echa precisamente en cara ese detalle. Entré en tu casa y no me diste agua para lavarme, ni ungiste mi cabeza con perfume. Son detalles como de pasada que nos hacen conocer la humanidad santísima del Señor. Hay muchas cosas implícitas también sobre su temperamento y sobre su aspecto exterior, en aquel crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Es como cuando leemos un relato de la vida de una persona y se nos cuenta de una niña que se ha convertido en mujer, que ha florecido, que, es decir, de esa manera sencilla se nos hace ver la belleza de una mujer, todas sus cualidades, todos sus talentos. Y lo mismo podemos ver en el Evangelio en esas palabras. Sus ayunos, sus largas caminatas, su misma profesión de tectón, ¿no? De hombre de construcción, que mezclaba al mismo tiempo pues herrería, carpintería, necesidad de cargar pesadas vigas por el pueblo. Nos habla de un hombre que tenía una constitución fuerte, no de un hombre débil, quebradizo. Y ese es quizá un rasgo que le aleja de otros fundadores, como Mahoma, enfermo y con un sistema nervioso desequilibrado, o de Buda, deshecho psíquicamente y muy decaído al final de su vida.
En cambio, la salud y la constitución de Cristo le permite pasar jornadas pues muy extenuantes, que además comenzaban muy temprano y que muchas veces terminaban en esos diálogos en velada hasta muy entrada la noche. Además, viviendo al aire libre y durmiendo al raso, es decir, era un hombre fuerte, capaz de llevar una vida con esa intensidad. Finalmente, en lo que se podrían decir muchas cosas, pero finalmente sobre su aspecto exterior es llamativo la manera en la que los evangelios se detienen a hablar de su mirada, muchas veces. Una mirada que se ve que era cautivadora y que cautivó a muchos de los evangelistas y de los apóstoles. Y también pues nos habla del atractivo de su figura. La gente se sentía atraída por esa figura de Jesús. No me detengo más como en los rasgos de su persona, los rasgos exteriores, porque me parece que tampoco el Evangelio lo hace, y en cambio sí encontramos como algunos rasgos de personalidad que son los que a nosotros más nos sirven a la hora de tratarlo. Una de las cosas que llama poderosamente la atención de sus oyentes es su lucidez. Las parábolas son una manera preciosa de transmitir vida dentro de un relato viviente. Es algo absolutamente original de nuestro Señor. Su lucidez, su determinación para cumplir la voluntad del Padre es otro rasgo. Jamás en él aparece una vacilación en este aspecto. Y sus respuestas suelen tener una claridad que es deslumbrante, que dejan asombrados a todos. Por ejemplo, cuando escuchamos de él que jamás un hombre habló como él. Siempre sus adversarios tratan de sorprenderlo y muchas veces se alejan con confusión después de no poder haber argüido con él, de no estar a su altura, a la claridad de su mente y de sus afirmaciones. Por ejemplo, llama la atención cómo los saduceos confundidos negaban la resurrección y el Señor les hace ver cómo solo tienen sentido las palabras de la Sagrada Escritura, de que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Les hace ver que esas afirmaciones no tienen sentido más que si hay resurrección. No tienen nada que argumentar, se retiran. Y también es llamativa la interpretación mesiánica de los fariseos cuando hablan de David, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor. Y Jesús les demuestra de una manera muy sencilla, pero magistral, el origen celestial del Mesías, del Hijo de David, diciendo, si David lo llama su Señor, ¿cómo es que es su Hijo? Los deja confundidos porque las palabras son suficientemente claras. Bien, pues en la determinación de su vida se muestra siempre firme. Vemos las tentaciones diabólicas que son muy claras. El demonio sabe poner el dedo en la llaga y nuestro Señor no se mueve ni un centímetro. También las contravenciones de los sumos sacerdotes, el Señor permanece firme, en silencio durante la pasión, no lo vence el miedo, tampoco en el diálogo con Pilato. Las oposiciones cariñosas de la gente que tiene alrededor, que no quiere que sufra, por ejemplo de Pedro, apártate de mí, Satanás. El Señor permanece firme en lo que sabe que es voluntad del Padre. El que pone la mano en el arado y echa la vista atrás no es digno del reino de Dios. Es decir, nuestro Señor no compromete su doctrina, no compromete sus palabras, sino que tiene el deseo de transmitirnos la verdad con claridad. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Y el carácter heroico que tiene la encarnación y la disposición de su propia vida para alcanzar la meta, es muy bonito ver cómo en la Sagrada Escritura, al morir nuestro Señor, se dice todo está cumplido.
El Señor muere como cuando todo está cumplido. Sabe perfectamente a qué ha venido y a qué no ha venido. Todo su ser, todo su actuar, tiene una unidad que es perfecta, que tiene una meta clara y que transmite la verdad. En esa unidad y en esa claridad encontramos la explicación psicológica de su dureza, de la dureza con la que trata muchas veces a los escribas y a los fariseos, y a los que de alguna manera tienen en su vida cierta falsedad, sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Desde el punto de vista psicológico, lo trágico de su destino es la verdad y la lealtad de todo su ser y la fidelidad a sí mismo en servicio de Dios Padre. Por eso, precisamente, su temperamento, su carácter es avasallador y digno de porte. Así se explica que expulse a los mercaderes del templo sin tocamientos y sin que nadie se atreva a detenerlo, porque tiene de alguna manera su porte algo de majestuoso. Y los discípulos advierten que entre él y ellos había una distancia enorme. Jesús marchaba adelante, dice el Evangelio, ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. Es decir, no nos encontramos ante un líder más, ante un dirigente religioso, ante un gran rabino. Los apóstoles descubren que están ante Dios, que están ante el Mesías, que Jesús goza de un poder enorme. Y esa impresión de omnipotencia y superioridad es tan fuerte que para explicarla, la única manera de comparar es: ¿será el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas? Es decir, lo comparan con los personajes más ilustres. Desde luego no tenían con qué más compararlo, ¿no? Pero incluso lo supera a todos. ¿Qué otros rasgos tiene su personalidad? Muchísimos. No, en esta clase no podemos abordarlos todos. Quizá podemos hacer hincapié en uno que es fundamental, que nos muestra, que además a nosotros nos llena de consuelo, que es su amor a la soledad. La intensidad con la que Jesucristo busca la unión con Dios Padre, como si fuera eso lo único que le llenara. Tenía un amor muy grande por la naturaleza, amaba su tierra, amaba a la gente, se encontraba a gusto con ellos, pero es capaz de admirar la belleza en la naturaleza y sus palabras lo ponen de manifiesto. Los lirios del campo, las aves del cielo, la belleza que hay en las situaciones cotidianas. Nuestro Señor tiene esa sensibilidad para descubrir lo bueno que hay en el mundo, pero nada, absolutamente nada le llena como su unión con el Padre. Y esos silencios y ese amor a la soledad no viene como en Mahoma, por ejemplo, de una personalidad rara, extática, que busca estar solo, ¿no? Nuestro Señor sabe convivir de una manera maravillosa con los demás, pero después de predicar, de hacer milagros, se retira con una ilusión muy grande a estar en comunión con Dios Padre, a solas con Él. Y eso nos llena de consuelo, porque nos muestra también cómo es Dios Padre y la ilusión que podemos tener en medio de nuestras actividades diarias por encontrar esos silencios donde estemos en contacto profundo con Dios. No viene el Señor a abrumarnos con leyes, con preceptos, sino que lo que quiere de nosotros es el corazón. Le interesan personas vivas. Y aquí nos encontramos ante un rasgo también muy importante de su personalidad, que es su amor a la humanidad, su amor a cada hombre, que no es un amor general como el de quizá algunos grandes hombres en la historia de la humanidad, algunos humanistas, algunos filósofos, sino que el Señor nos quiere tanto que da su vida por nosotros. Es decir,
lo que al Señor le interesa de alguna manera es ganar nuestro corazón y que cada uno podamos identificarnos con Él y vivir nuestra vida con Él y sufrirla con Él. En ese sentido no hay nadie que se pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje de amor absoluto que busca una intimidad tan grande con nosotros, pues es quizá algo que nunca podrá ser borrado y que a mucha gente le llama la atención, el mensaje de Cristo. Como mi Padre me ama, así os he amado yo. Permanecer en mi amor.